Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a Job, capítulo 5, y vamos a continuar la clase que iniciamos hace un par de semanas. No hemos estado aquí los jueves. De hecho, hermanos, en este momento les pido que nos continúen ayudando en oración por familia, por mi suegra, y hemos tenido que estar entrando y saliendo. Hemos querido estar aquí en las reuniones, atender el trabajo que Dios nos ha llamado aquí en Casa de Oración, pero hemos tenido que estar saliendo, hermanos, y les pido que oren por nosotros. Vamos a estar aquí todo lo que podamos aquí, pero ha sido difícil un poco. La situación de mi suegra está estable, pero cuando una persona ya está desahuciada, los que saben de eso ya es un camino, ¿no? Es un camino, y todo es cada día. Y pues yo le pido que ustedes nos ayuden a orar en esto, especialmente por mi esposa, que pues ella es fuerte, pero sigue siendo humano, y necesita el apoyo de todos nosotros y la familia por igual. Amén. También mi hija está por dar a luz y también está teniendo problemas. La tuvieron que llevar al hospital en la semana que estuvimos ahí, en los días que estuvimos allí. Entonces muchas veces no sabes ni para dónde darle, ¿no? Y luego mi cuñada, que cuida de mi suegra, también estuvo un poco enferma. Está difícil. Entonces yo les pido que nos ayuden en oración y que podamos nosotros pues mantener la fe en Cristo. Amén. Que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y esa es nuestra fe. Vamos a leer esta porción bíblica, hermanos, y vamos a retomar la clase una vez más que hemos estado dando, que es la disciplina en la iglesia. Qué tan importante es ser una iglesia disciplinada, pero también una iglesia que practica la disciplina. Amén. Bueno, ahorita les voy a traer un comentario, pero vamos a leer escritura primeramente. Yo se la voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, capítulo 5 de Job, versículo 17. Dice esta versión: ciertamente qué afortunado es aquel a quien Dios corrige. Así que no rechaces la disciplina del Todopoderoso. Entonces, aquí el escritor de este libro de Job está dando una declaración, está dando un statement, está afirmando algo. Ciertamente, en esta versión dice: qué afortunado es aquel a quien Dios corrige. Entonces, cuando recibimos la corrección de Dios, somos gente afortunada, altamente bendecida. No es ¿por qué? No debemos de enojarnos, aunque sucede como seres humanos. Yo creo que siempre que disciplinamos, hablando humanamente, a nuestros hijos, o disciplinamos a alguien que estamos como no sé, como mayordomo, supervisor, muchas veces hay disciplinas dentro del trabajo. O sea, fallaste al trabajo, no llamaste, te vamos a disciplinar 2 días sin trabajo, te vamos a descansar 2 días, y se enojan. Y realmente no se deben de enojar, porque qué bueno que no los corrieron, porque sí podían haberlos corrido probablemente, especialmente trabajos o empresas que no tienen unión y todo eso. Fallaste, automáticamente termination, quedas despedido. Qué bueno que no, pero la disciplina es que no te vamos a dar 2 días de trabajo sin paga y regresas el próximo lunes, qué sé yo, y nos enojamos, ¿sí o no? Y sabemos que somos culpables. Eso es lo más tremendo. Somos bien raros los seres humanos. Sé que merezco eso y probablemente más, pero todavía me enojo. Así le pasa a nuestros hijos cuando los disciplinamos. ¿Se ha visto la reacción que se enojan? Y así somos, pero somos iguales. Bueno, aquí Job, o el escritor de este libro de Job, dice que ciertamente qué afortunado es aquel a quien Dios corrige. Entonces, si somos corregidos por Dios, o algo que tiene que ver con Dios, o sea, una cosa es, y es lo que he estado tratando yo en estas pláticas o en estas enseñanzas,
ver los dos puntos, ¿no? El punto más importante es la disciplina de Dios, es la que yo quiero. No sé si usted la quiere. Yo prefiero la disciplina de Dios que la suya. Amén. No sé si me entendió. Yo prefiero que Dios me discipline a mí que usted me discipline a mí, porque probablemente usted o yo no lo vamos a hacer bien. Y sé que Dios en su disciplina será perfecta. Porque muchas veces yo te puedo disciplinar, tú me puedes disciplinar, y si existe el amigo, el compa, el hermano muy buena onda, pues mira, no vas a cantar un día, y ya la disciplina, y ya el domingo puedes cantar. O si no me caes bien, todo el mes no vas a cantar. Ya grité, ¿verdad? Me dijo mi esposa que ya no hablara muy fuerte. Bueno, todo el mes no vas a cantar, y porque no me cae bien el hermano, y como tengo autoridad lo voy a disciplinar todo el mes. Pero mi amigo nomás un día, no cantes el domingo, para que la gente diga, ay, no cantó el domingo, ¿verdad? Pero Dios no es así, hermanos. Dios es perfecto en su disciplina. O sea, por eso le digo, yo prefiero que Él me discipline a mí, porque Él no se va a hacer de la vista gorda, no va a ser flexible, no va a decir, ay, pobrecito Jan, ay, le voy a tener compasión este día. No. Dios va a ser perfecto en su disciplina. Por eso dice aquí Job, o el escritor de Job, dice, ciertamente qué afortunado es aquel a quien Dios corrige. Y hace esta otra declaración: así que no rechaces la disciplina del Todopoderoso. Entonces, si somos corregidos, disciplinados por Dios, el siguiente paso es que no rechacemos. O sea, entender lo que me está pasando a mí, soy afortunado. Si viene Dios y mi disciplina, qué afortunado soy. Gracias, Señor, por disciplinarme, porque en ese contexto, en ese momento sé que soy tu hijo, por eso me estás disciplinando. Pero mi segunda actitud debe de ser que no debo de rechazar la disciplina, al contrario, debo de aceptar la disciplina de Dios. Y eso es lo que quiero desarrollar, hermano, en estas clases. Aunque, oiga bien, va a haber la disciplina del hombre, porque somos una iglesia. Aunque a usted no le guste, tampoco a mí, muchas veces Dios puso gente que nos lidera. Y yo sé que es muy difícil someternos a personas, especialmente si hemos tenido malas experiencias con otros. Y ese es un problema que yo veo muchas veces dentro de la iglesia. Porque usted tuvo un problema en la otra iglesia y yo también tuve un problema en la otra iglesia. Creo que el pastor o el líder es igual que aquella persona. Y por eso ya ahora como que me pongo una barrera. Y si yo te digo algo, te enojas y respingas, si no sé la palabra correcta. O te esponjas, y yo también, yo igual. Alguien me dice a mí algo y luego me esponjo, me enojo y pongo una barrera y trato de decir, no, es que allá en la otra iglesia pasó esto, y el pastor, y como que muchas veces cuando me cuentas eso, yo te lo cuento a ti, te estoy diciendo para que sepas que a mí no me vas a decir nada, porque aquel pastor me hizo esto, y ahora te lo estoy diciendo para que no me vas a decir nada. Pues de repente, pues ahí está la barrera. Y uno trata de ayudar, porque la disciplina es lo que es, ayuda, de tratar de llevar a la persona como aprendimos. ¿Sí se recuerda qué es disciplina, hermanos? Bueno, quiero que repasar un poquito eso. Disciplinar es confrontar a un creyente que ha pecado para que corrija su error y restablezca su compañerismo con Cristo y con la iglesia. Es lo que es disciplinar. Simplemente es llevar a una persona a confrontarla con su pecado, con su error, y que corrija. Es todo. Corrige, mi hermana, corrige, mi hermano. No es para que te enojes, para que me grites, para que te esponjes, para que me pongas un montón de peros. No, simplemente es para que corrijas. Acuérdate que siempre los que tenemos la tarea o la responsabilidad, que no es muy agradable, eso lo digo ahorita, de disciplinar, no es para buscar pleito, no es para que entremos en un tú por tú, que empecemos ahí a gritarnos, no es para, simplemente es para darte una instrucción. Y créamelo, hermano, como pastores y líderes y quien está al cargo de la obra aquí en cuestión de los diferentes ministerios de la iglesia,
Y si alguien de ellos te tiene que confrontar, yo quiero asegurar, y como son parte de este ministerio, todo lo van a hacer por tu bien. Es todo lo que va a ser por tu bien. Si tú le dices al hermano, ¿por qué fallaste a la clase esta y no avisaste? No te enojes, te lo está diciendo por tu bien. Y hermano, ¿sabes qué? Pasó esto y lo otro, me dijeron de esto, me di cuenta de esto. ¿Por qué? No te enojes, simplemente lo único que quiere es que corrijas. Es todo, que corrijas, es todo. ¿Por qué? Porque yo también puedo fallar mañana y tú me vas a decir lo mismo y yo también quiero. Yo he aprendido, de verdad se lo digo, y los que me conocen a mí, cuando alguno de ustedes me ha confrontado con algo y aún ha sido en el liderazgo, yo no me pongo el tú por tú, lo único que digo, ok, está bien, y aprendí a pedir perdón. Ok, pues perdóname, no pensé que fuera así, o no fue mi intención hacerlo de esta manera, rectifico y vuelvo a entrar a tratar de arreglarlo. No me pongo a discutir, porque sé que lo único que los hermanos quieren para mí, y yo sigo creyendo eso y lo sostengo hasta el día de hoy, lo mejor para mi vida, es todo. La iglesia, los hermanos de liderazgo, toda la gente que está en esta iglesia, si algo me dicen, lo único que quieren es para el bien para mí, es todo. Así lo tengo que ver yo y así lo voy a ver el resto de mi vida. Si el hermano me llama la atención es porque quiere el bien para mí. Ahora, si me llama la atención para hacerme sentir mal o para ofenderme, bueno, allá esa persona, allá que Dios lo trate, porque Dios solamente conoce el corazón. Pero cuando la persona me lo está diciendo a mí, yo en mi mente voy a decir, lo único que la hermana, que el hermano, que el joven, la jovencita quiere para mí es mi bienestar, es todo. Ahora, como digo, si lo está haciendo por otra razón, allá Dios se encargue de él o de ella. Pero lo de este lado es, ok, bro, gracias Señor, gracias hermana, gracias hermano, Dios, gracias por usar a mi hermana, a mi hermano, y yo voy a retomar y tratar de hacer esto, de restablecer mi compañerismo con Cristo y con la iglesia. Para eso soy disciplinado. Amén, hermanos. Entonces, en lo último que yo tengo aquí en mis notas que estábamos hablando del propósito por cuál es el propósito de que la iglesia sea disciplinada, o el propósito que Dios usa la disciplina. Y hablamos de ciertos puntos. Uno de ellos fue mantener la pureza en la iglesia, o sea, que la iglesia sea una iglesia pura, una iglesia santa, no perfecta, hermanos. La iglesia de Jesucristo de este lado de la eternidad no es perfecta. O sea, usted y yo no somos perfectos, nunca seremos. O sea, esta iglesia no es perfecta, no es. Y usted se da cuenta de donde vino, o si un día decide irse a otra iglesia, si usted se va a cambiar de una iglesia o de esta iglesia a otra, simplemente porque aquella es mejor en cuestión de perfección, el día que usted llegue ahí, ¿qué cree que va a suceder? Va a dejar de ser perfecta. Así como cuando yo llegué aquí a Casa de Oración hace 6 años, que fue este domingo pasado, fue nuestros 6 años, 6 años que llegamos. Era perfecta Casa de Oración, hermanos. Glendale o Los Ángeles en ese tiempo es una iglesia perfecta. Y nomás llegamos Marilu y yo, ¿y qué cree que pasó? Se quitó la perfección. Y así es, así es. Nunca le ha tocado que decía, ya me gustaría ser parte de esa iglesia porque todo se mira muy bonito, qué bonito canta el coro, qué bonito dirigen la alabanza, qué bonito el organismo de la iglesia, qué bonito se conducen y el uniforme, qué bonito se mira todo. Me gustaría congregarme en esa iglesia. ¿No le ha pasado? Y luego llega y a los meses se da cuenta que no era como usted creía. ¿Sabes qué es lo bonito de cuando vas a un lugar y te quedas y te adaptas? Es porque Dios te llamó ahí. Es la diferencia. Aquí me trajo Dios y pues vamos a hacer el trabajo. Pero cuando Dios no te trajo y solamente fue por lo que mirabas, les platico algo que sucedió en Modesto. Yo me acuerdo, una vez fue un joven a Casa de Oración Modesto. Estaba un hermano allá atrás que le gustaba saludar con mucho amor, mucho afecto. Te saludaba y te daba un abrazo, especialmente a los varones. Un abrazo y luego te levantaba un poquito. Y luego, cuando este joven me dice, hermano, quiero congregarme en esta iglesia, yo siempre he sido de esos que, ¿por qué? O sea, ¿cuál fue la razón? ¿Qué es? Y luego me dice, no, hermano, es que aquí el hermano que está en la puerta, siento el amor del hermano.
qué bonito saluda y qué bonito aprieta. Y yo, bueno, no sabía tanto como sé ahora y me falta mucho por saber todavía, pero en ese momento discerní. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo me dijo, así sentí de preguntarle, oye, y el día que el hermano fulano de tal no te abrace y te dé el apretón de manos, ¿qué va a pasar? Haz de cuenta, Sire. Hasta se oían los grillitos, ¿no? ¿Qué me dices, bro? El día que no pase eso, ¿cuál va a ser el resultado? Y fíjate qué sincero fue. Fíjate, hermano, que no había pensado eso. ¿Usted cree que él se congregó en esa congregación? No. Porque qué bueno que él pensó, qué bueno que él miró eso, que no era por eso, hermano. Porque qué tal si ese día el ujier no anda de a buenas. ¿Qué tal si te saluda así nomás? O si te bendiga, hermano, y tú estás esperando el apretón de manos, el abracito, la papachada. ¿Qué tal si no sucede? Te vas a sentir mal. No debemos llegar a una iglesia por eso, hermanos. Debemos estar aquí porque Dios nos mandó aquí. Dios nos mandó, Dios nos trajo aquí para edificar el pueblo de Dios, para ser copartícipes de esta obra, para ser trabajadores. Entonces, hablamos de que el propósito era mantener pura la iglesia. Número 2, de proteger la reputación de Cristo y su iglesia. También hablamos de proteger a los creyentes de la contaminación del pecado, a quitar la mala influencia del creyente, como aprendimos en 1 Corintios capítulo 5 versículos 4 y 8. ¿Se acuerda cuando Pablo tiene ese confrontamiento? Él en la carta, ¿no? Hablando con ellos, ¿cómo pueden dejar ustedes vivir a este hombre en la iglesia que se está acostando con la esposa de su padre? ¿Cómo pueden permitir eso? Ni aún se nombre allá en el mundo, allá la gente pagana, los gentiles, los que no conocen a Dios, que realmente nada tienen que ver con Dios, ni una, aún ellos practican ese estilo de vida y ustedes lo están permitiendo en la iglesia. A cambio, ese hombre debe estar echado fuera de la iglesia por su pecado. Y Pablo habla de eso porque no debemos de permitir que la iglesia se contamine a ese nivel. Pero quiero hablar de de otra parte, hermanos, que tiene que ver con el proteger la iglesia de los creyentes, o proteger a los creyentes de la contaminación del pecado. Y es a provocarles a los demás temor a las consecuencias del pecado. Porque, hermanos, el pecado trae consecuencias. ¿Ya se dio cuenta? ¿Cuántos aquí han sufrido las consecuencias de su pecado? Mire, yo estoy levantando mi mano. Yo. Sí. Oh, hermano, algunos han llorado, otros han entrado en un estrés, en depresión. ¿Sabías que algunos se han quitado la vida? La consecuencia del pecado, hermanos. Muchos dicen, ay, hermano, acabo Dios perdona. Yo no digo que no. Yo no digo que no perdona, Dios perdona. Pero siempre va a haber consecuencias del pecado, hermanos. Siempre va a haber. Por eso Pablo y todos los escritores desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo no se diga, siempre advirtieron al pueblo de Dios en Israel y a la iglesia: no pequéis, porque el pecado trae consecuencias, hermanos. El pecado, X pecado, hermano, cualquiera que sea, trae consecuencias. Hay unas son más duras que otras. Está el famoso pecado de adulterio. ¿Qué consecuencias puede traer el adulterio en una familia, hermanos? ¿Qué consecuencias un adúltero en la familia, una adúltera en la familia? Desconfianza, quebrantamiento del hogar, divorcio, separación, pérdida de hijos, pérdida de bienes. Y usted puede ser restaurado, hermano, hermana. Usted puede regresar a los caminos de Dios, ser restaurado, tener una comunión con Dios. Pero muchas veces ya no puede tener la comunión con su marido o con su esposo o con su esposa. Ya no va a poder tener esa buena comunión con su familia porque sus hijos van a dudar de su infidelidad. Aún la gente, los hermanos en la iglesia ya miran a la gente así, me da, oye, cuidado, mijo, vente para acá porque ese tú o ella. Y usted se siente mal, por es la consecuencia del pecado. ¿Qué tal de aquel que roba? Puede perder su trabajo,
puede perder la confianza de la gente, de la empresa. Aún los mismos amigos, los mismos compañeros ya no le tienen confianza porque es ladrón, es estafador. Pero puedes venir a Cristo, Él te perdona, Él te hace un hombre nuevo, pero la gente sigue viéndote de esa manera. Trae consecuencias, hermanos. Puedes pasar un tiempo en la cárcel. Puedes pasar un tiempo en la cárcel por haber robado. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Por eso es importante traer esto a la mesa. Capítulo 5, primera carta a los Corintios. Primera carta a Timoteo. Miren la orden que Pablo le da a Timoteo, a este pastor, el pastor en la iglesia en Éfeso. Capítulo 5, versículos 19. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, versículos 19 y 20. Dice: no hagas caso de las acusaciones contra un anciano líder a menos que haya 2 o 3 testigos. ¿Okay? Versículo 20: corrige delante de los creyentes a los que pecan, de manera que sirva de advertencia a quienes, hermanos. A ver, hermanos, ¿a quiénes? ¿Está leyendo lo mismo que yo? A lo mejor usted está leyendo la versión del 60, ¿no? Bueno, déjenme leer la versión del 60. Dice aquí el versículo 20: corrige. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de quienes, hermanos, para que los demás también teman. Esta es una orden que Pablo está dando a la iglesia o al pastor Timoteo. ¿Cuál es la actitud que él debe de tomar aquellas personas que persisten en pecar? Persisten en hacer aquello que no deben de hacer. Y pecado es pecado, hermanos. ¿Qué debe de ser el pastor? Debe de reprenderlos delante de todos. Ahora, ¿qué sucedería eso aquí, hermano? ¿Qué pensaría usted? ¿Amén? A ver, hermanos. ¿Amén? ¿Lo deberíamos de hacer? Y hermanos, ¿qué pasó? Usted dígame. ¿Lo deberíamos de hacer, hermanos? Aquellos que continúan o quieren seguir pecando, viviendo este pecado, este estilo de vida. Dice la Biblia que el pastor tiene la responsabilidad de presentarlos delante de quiénes, hermanos. ¿Usted qué cree que sucedería, hermanos, en la iglesia? Sea sincero con usted mismo. Yo quiero ser sincero conmigo mismo y ser sinceros con todos. ¿Qué sucedería con la iglesia? ¿Qué sucedería, hermanos? ¿Habría personas aquí que creyeran que está haciendo uno injusto? ¿Que no hay amor? ¿Usted cree que pasó eso en la iglesia de Éfeso cuando Pablo se le dio o a Timoteo se le dio la encomienda de hacer esto?
Es difícil, ¿verdad? O sea, es un rol muy difícil. Es una responsabilidad muy difícil. Acuérdese que Pablo está diciendo: aquellos a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. No está diciendo para que los demás también se vayan. Que una iglesia que es madura, hermanos. Claro, pues que se va a traer a la persona y se va a reprender, o va a ser directamente, va a ser públicamente con todas las evidencias. La disciplina, hermano, no es algo fácil. Y yo sé que algunos han dicho: no, es que debería de hacerlo así. No, es que no es fácil, hermanos. No es fácil. Vivimos en un país democrático, se envuelven tantas cosas muchas veces dentro de la iglesia. Mucha gente piensa que la iglesia vive igual que el mundo, el mismo sistema democrático, con ciertos derechos y ciertos privilegios. De la iglesia es diferente, hermanos, porque la iglesia, la única regla de la iglesia es la palabra de Dios. La iglesia no se maneja como la democracia, hermanos, o como pensamos allá en el mundo. Para empezar, por ejemplo, ¿usted cree que es libre? Pregunta: ¿usted cree que es libre? En este país somos libres, ¿sí o no? Pero ¿usted cree que en la palabra de Dios somos libres? Dice la Biblia que somos esclavos ¿de quién? Entonces, ¿usted entiende la palabra esclavo? Un esclavo es aquel que está a la merced, sometido completamente a su amo. Esté bien el amo o no esté bien, lo apruebe o no lo apruebe, esté contento con él o no esté contento con él. Nosotros somos esclavos de Jesucristo. Por consecuencia no tenemos ningún derecho en lo que es la palabra de Dios. Mi derecho es someterme a la voluntad de Dios 100%. Y la voluntad de Dios está escrita ¿dónde, hermanos? En su palabra. El hombre tiene su voluntad, hermanos. Por eso usted se da cuenta, cada noviembre, cada primer martes de noviembre hay elecciones. Porque la voluntad del hombre cambia, a lo menos en este país, cada año hay elecciones, pero cada 4 años para ciertos congresistas, cada 4 años para presidente, cada 4 años para gobernador, y hay ciertas leyes que cada año, porque la voluntad del hombre cambia cada año. 50 años atrás, ¿quién hubiera pensado que aquí se podría fumar marihuana? Que cuando mi papá, me acuerdo yo que era niño, me decía, donde él era allá de Texas, con una bachita, decía: por un pedacito de marihuana te metían a la prisión por 5 años. ¿Quién iba a creer, hermanos? Porque la voluntad del hombre cambia. ¿Quién iba a creer que el movimiento gay iba a tener tanto poder cuando ya son una minoría realmente? Pero para cambiar la ley, no solamente municipal, no simplemente a nivel condado, estatal, sino gobierno federal. ¿Quién hubiera creído? ¿Quién hubiera querido eso? Pero dice la palabra que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice que su palabra no cambia. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Nosotros sí, en nuestro sistema creemos que la iglesia sí se maneja bajo el sistema del mundo, bajo la democracia, bajo lo que el mundo dice, mis derechos. No, mis hermanos, la iglesia se maneja basado en los principios bíblicos. Porque yo sé que en una empresa no vas a avergonzar a alguien porque te espera una buena demanda. Y muchas veces en la iglesia ha sucedido, en muchas iglesias: oh, me demandó, voy a hacer una denuncia contra la iglesia. Pero la iglesia, todos sus reglamentos, toda su constitución, todo lo que la iglesia maneja es bíblico, hermanos. Por eso las iglesias ahorita, hermanos, están en un peligro. Si no estás bien organizado, si no estás bajo la organización, bajo un sistema que compruebas toda tu doctrina de la iglesia, cualquiera puede venir a esta iglesia y pedirme a mí o pedirle a Nancy, que es la secretaria, una plática
con 2 gays para que yo los case, y me tienes que casar porque es ley federal. Y si yo no estoy al tanto de todo eso, y si no tenemos un reglamento bíblico y ya registrado, nos demandan. Y yo voy a dar a la cárcel porque yo no lo voy a hacer. Y demandan a la iglesia. Pero como todo está bajo la palabra de Dios, tenemos que meter lo que dice la Biblia en los reglamentos jurídicos. Y eso es lo que nos ampara, hermanos. Porque la iglesia no se maneja como el mundo. Eso no lo puedes ver en el sector privado, hermanos. Las reglas que hay en tu empresa, todas están basadas en las reglas del mundo. Todas. Y si cambian un reglamento, tienen que cambiar el reglamento. Y si dicen que ahora sí tienes que aceptar todo lo que es público y aún privado, tienes que aceptarlo muchas veces. Pero la iglesia no, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia es ministrada por la palabra de Dios. Por eso dijeron los apóstoles: dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la podrá obedecer? ¿Quién la podrá llevar? ¿Quién la llevará a cabo? O sea, ¿quién la podrá poner en práctica? Es el contexto, es lo que se quiere dar el sentido. ¿Quién podrá hacer esto? Jesús los mira y dice: bueno, si ustedes no están de acuerdo, ahí está el camino. Pero claro, su palabra es dura, es difícil. Pero cuando lo hacemos en la carne, cuando lo hacemos en nuestro punto de vista, en nuestras propias opiniones. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu, hermano, créamelo, que usted se va a someter a la voluntad de su amo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que usted va a hacer es lo que tú digas, Señor. Y probablemente tu razonamiento humano, muchas veces que así nos sucede a nosotros, dice: pero no puede ser. Bueno, pero si Él dice, yo me someto. Porque a fin de cuentas, allá Dios, hermanos, allá Él, todo le pertenece a Él, todo es de Él, es el dueño. Bueno, eso es lo que profesamos, ¿sí o no, hermanos? Que Él es el dueño de todo, de mi vida, todo. Por eso le hago esta pregunta, hermano: ¿qué sucedería si la iglesia practica esto? La iglesia local debe de tomarlo como una manera de temor, es decir, hay que alinearnos con la palabra. No debería de ser: pobrecito que el pastor vaya, pobre de él que diga algo de mí, o pobre de aquel líder que vaya a decir algo de mí, pobre de él. ¿Por qué dirías eso, hermano? ¿Por qué tomarías esa reacción? En vez de humillarte, en vez de arrepentirte de tu pecado, en vez de decir: es cierto, he estado hablando, he estado diciendo cosas que no son ciertas, es cierto que he estado robando, es cierto que he sido infiel, es cierto de esto, es cierto de lo otro, he estado hablando mal, es cierto, perdónenme o perdóname, Señor, y me humillo. ¿Por qué decir pobre de usted o pobre de ti que vayas a decir algo? Porque ya tengo 3, 4 abogados en línea. ¿Really? Fíjate, así manejamos muchas veces la iglesia, con ese temor, ¿no? Así que si digo algo, mira, para empezar se me van a ir. Se van a ir los hermanos, porque allá sí toleran todo eso y aquí no. Bueno, Pablo dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Así dice? ¿Así lo lee en su Biblia? Esa es la práctica de la iglesia, hermanos. Pablo le dijo eso a Timoteo. ¿Por qué? Porque eso va a mantener una iglesia, hermanos, limpia, pura. Así como en el principio que Dios ejecutó a un matrimonio, de los que Él enseña, de los que Dios permitió que se pusieran en la Biblia, ¿cuántos no ejecutaría, hermanos? ¿A cuánta gente no mató? La Biblia no dice, como también no dice cuánta gente sanó, porque no solamente sanó a aquellos que usted lee ahí, dice las cosas que Jesucristo hizo. Creo que es Juan el que dice, en los libros del mundo no se podría anotar todo eso, de tantas cosas que Jesús hizo. Bueno, así como hizo cosas buenas, que diríamos nosotros de benevolencia, de misericordia, de todo eso, también hizo aquellas cosas, hermanos, que puede traer mucho temor y terror a nuestras vidas. Solamente, como yo les decía hace par de semanas, ver a 2 personas caer muertas por su pecado, ¿cómo lo tomas, hermano? Están siendo ejecutadas delante de tu presencia por algo que a lo mejor tú también hiciste o yo también hice, y a mí no me llegó la ejecución,
pero tú y yo sabemos que somos igualmente de culpables como ellos. Y no sé si me estoy dando a entender, hermanos, cómo Dios opera, porque Él quiere una iglesia limpia, hermanos. Él quiere una iglesia limpia. El propósito es de restaurar al creyente que ha pecado, que reconozca su pecado, hermanos. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6. Es una porción muy conocida y hay que considerarla en esta noche. ¿Usted la conoce? No levante la mano, pero probablemente alguno de ustedes ha sido sorprendido haciendo algo que no debería estar haciendo. Y dicen las famosas palabras: te torcí, te agarré con las manos en la masa. O sea, hermano, no se vaya en el viaje, simplemente cuando éramos niños, nuestro papá, mamá decía: no vayas a agarrar el dulce, ahí está. Y estás así, y cuando estás así viene mami, ¿no? ¡Ey! Ya. Y alguno de nosotros no era una risa, era un chanclazo, no sé, una regañada a lo menos. Y pudieran haber sido otras cosas peores. Los que se están riendo ya saben. Pero fíjate el consejo, porque el Espíritu Santo, hermano, es impresionante. Todavía creo en el día del Señor y creo que vamos a entender muchas cosas, o probablemente todas en ese día. Ahorita estamos en el proceso. Pero lo que Pablo le dice a los Gálatas está hablando algo de similar, algo cuál debe de ser la actitud de aquel que tú miras cometer algo o hacer algo que va en contra del principio bíblico. Aquí tenemos que entenderlo, el principio bíblico, como puede ser un principio moral, como puede ser un principio familiar. En nuestras casas, la mayoría de nosotros que somos de familia hispana, tenemos muchos principios, hermanos, que manejamos dentro de la familia, que no todos vienen porque los vimos en la Biblia, simplemente ya viene en la familia, ya vienen esos ciertos principios, siempre actitudes. Hay mesas donde no se come hasta que se siente en la cabeza del hogar, y ahí estás esperando hasta que se siente papá en la mesa. Hay otros que no te puedes levantar de la mesa hasta que eres despedido. ¿Usted dirá, de dónde será eso? No, es que así es, hay muchas. Hay ciertos lugares donde tú tienes que estar en tu casa para las 9 de la noche, 10 de la noche. Hay principios donde tú tienes que aportar una ayuda financiera a la casa, y son principios que se llevan. Que no puedes, no sé si le ha tocado, me ha tocado entrar en unas cuantas casas donde me tengo que quitar mis zapatos, porque no se permite entrar con zapatos a esa casa, aunque seas visitante. Está bien, son principios que pero no los miras en la Biblia, ¿verdad que no? Pues de ahí va, y muchas veces ahí los va llevando uno. Y el día que no lo hagas, no sé si entras a la casa y el hermanito mayor o el chiquito mira al mayor que hace esto, vas a ver, le voy a decir a mi mamá que entraste. Bueno, cuando estoy hablando de eso, estamos hablando acá de lo humano, pero aquí de lo que hacemos humanamente, de muchas cosas que vemos. En tu trabajo a lo mejor has visto a alguien hacer algo que no debe haber hecho. ¿Te ha tocado? Por ejemplo, tú eres honesto en tu quebrada, te dan 10, 15 minutos, no sé cuánto te den de quebrada, de break, de descanso, y luego tú sí te levantas a los 10 minutos y te diriges a tu trabajo, pero sabes que tu compañero ahí está y se queda.
Al cabo los patrones son ricos y empiezan con su argumento, que puede ser legítimo, pero nada tiene que ver con tu contrato, con lo que tú afirmaste ser, ¿no? O sea, perdón, lo que tú te comprometiste, ¿no? En cuestión de tu trabajo. Pero ahí te sale con un argumento, pero tú eres fiel, pero tú lo miras a él haciendo cosas, lo miras llevándose cosas que no debería, o a ella, X. ¿Verdad que nos ha pasado, hermanos? Usted sabe lo que estoy diciendo de este lado, ¿no? De la eternidad, todo lo que vemos que es algo que una persona hizo y no debería haber hecho. Tú te das cuenta muchas veces que vas manejando y aquel te rebasa, y si tú ya vas a 70, 75 millas por hora y te rebasa, tú sabes que esta persona tiene que ir a 90, 100 millas por hora y está cometiendo que una falta. Entonces, eso es lo que quiero decir, eso es siempre, eso lo estás viendo siempre, continuamente, y muchas veces no podemos hacer nada. Yo no tengo derecho de decirle a mi compañero de trabajo, ya vente, vamos a trabajar, porque tú no le estás pagando para empezar, y probablemente no lo harías de denunciarlo. Pero fíjate, la iglesia trabaja muy, por eso le digo, hermanos, que la iglesia es muy distinta al mundo. La iglesia sí hace esto. Hermanos, versículo 1, Gálatas 6:1. Hermanos, está hablando a la iglesia y quiere Pablo que entienda que son aquellos que tienen una convicción verdadera del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, fíjate la expresión, vosotros que sois ¿qué? ¿Por qué cree que usa esa palabra espirituales? Porque en el contexto, si usted lee capítulo 5 del 16 en adelante, usted va a ver en ese contexto de lo que Pablo está escribiendo en esta carta, que él demuestra lo que es una persona espiritual y una carnal. Él allí te da a conocer exactamente el estilo de vida de un espiritual del estilo de vida de un carnal. Y aún aquel que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. ¿Okay? Pero habla de aquel espiritual que tiene un estilo de vida muy distinta. Por eso Pablo en este capítulo 6 ya hace un énfasis de aquel hermano, usted y yo, que vemos a otro hermano cometer una falta. Entonces, si tú lo ves cometer una falta, no dice que le digas al pastor, ¿verdad que no dice ahí? O que le digas al líder, o que le digas a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, ¿verdad que no dice eso, hermanos? No dice que le digas a aquella persona que tú piensas que sí tiene autoridad, porque la Biblia está dando a entender que tú, si algo te hizo sentir mal por lo que vistes, si fue en Facebook, si fue en lo que haya sido, o fue algo que tú vistes ahí, y si te hizo sentir mal en el nivel espiritual, está dando a entender que tú vas a ir de esta manera: restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando tú miras a tu hermano cometer una falta, y si tu reacción es espiritual, hermano, tú vas a ir con él. Si tu reacción es carnal, y tú ahora quieres que le vaya mal, porque a tú comunicarle a otra persona que realmente no puede hacer nada porque el que lo miró fuiste tú. Por ejemplo, tú vienes y me dices a mí, hermano, miré que el hermano hizo esto, miré que el hermano hizo esto, y yo ahí, pues falta de experiencia, voy y confronto al hermano. Tú estás acá diciendo, qué bueno, ojalá que lo quite, ojalá que lo siente, ojalá que le vaya mal, porque ya lo hiciste con la intención de la autoridad que yo pueda tener o pueda tener el líder. Pero si tú eres espiritual, tú lo que menos quieres es que ese hermano se pierda. Tú lo que menos quieres es que ese hermano de una manera u otra se ofenda. Tú, porque eres espiritual, porque yo soy espiritual, mi actitud hacia esa persona que yo miré que pecó es de restaurarlo. ¿Se entiende la palabra restaurar, hermanos? ¿Han oído de restauración de carros? O
Usted agarra un 57 Bel Air, es uno de los más famosos, un 57 Bel Air del Chevy, una chulada de carro, pero está todo chocado, todo feo. ¿Y qué va a hacer el que lo va a restaurar? Va a hacer una inversión. Y restaurarlo es que va a llevar a ese carro a su punto original. Original. Todo va a ser original. Todas las piezas del motor, lo que se usó en el interior del carro, todo, si había cromado, todo va a ser original. Va a preguntar por las piezas, va a tener que buscarlas, todo para llevar a ese carro que cuando lo miren digan, parece que acaba de salir de la compañía del Chevrolet en ese año 1957, porque fue restaurado a su punto original. Entonces, cuando tú miras a tu hermano cometer una falta, sea en Face, donde sea, lo mires tú ahí personalmente, digas, ay hermano, qué feo le gritó a su esposa, le dijo que estaba fea. Está mal eso. Tú vas a ir y vas a decir, hermano, déjame hablar contigo. Y mi objetivo va a ser llevarte a tu vida original, así como Dios quiere, restaurarte. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque así debe ser. Por eso lo que es la disciplina es ver a la persona una vez más a su nivel original. Si tú lo miras, si tú la miras a ella o a él cometer una falta, por más joven, por más adulto que sea, si tú lo miras, hermano, y tú eres espiritual. El que no es espiritual, hermanos, o una de las dos, oiga de esto, o le va a contar al otro porque no es espiritual, o no le va a importar. Esa es la conclusión. Tú lo cuentas porque no eres espiritual, o ya no dices nada porque no eres espiritual. Es todo. Pero si eres espiritual, dice aquí, tú tienes que restaurarlo. Tú, no yo, no el vecino, no tu mejor amigo, tu mejor amiga, nadie de ellos, nadie, ni el pastor, ni el diácono, ni los líderes de la iglesia, ni el pastor regional, ni pastor Chuy Olivares, nadie. Tú lo vistes. Y porque tú eres espiritual, tú te vas a hacer la cita, tú vas a programar la cita, tú vas a hacer todo lo disponible, o sea, todo lo que tú puedas hacer, todas tus energías para que tu hermano, tu hermana sea ¿qué? Restaurado. Tú, porque tú lo vistes. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? No sé. Vas a orar a Dios, Señor, dame las palabras exactas, ayúdame, Señor, yo quiero darle las palabras correctas a mi hermana, a mi hermano. Quiero que las palabras sean de edificación. No estoy aquí para ponerlo abajo, no estoy aquí para ofenderlo, para que hacerlo sentir lo peor de la iglesia y qué vergüenza y todo. No, Señor, ayúdame para que yo le pueda dar unas palabras donde esta persona, claro, llegue a la convicción de su pecado, pero sea restaurada. ¿Por qué, Señor? Por lo que sigue aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? En otras palabras, Pablo está entendiendo que tú también, como él también y como todos nosotros, tenemos la tendencia de también hacer algo donde nos pueden sorprender. Por eso, hermanos, es importante esto. Es importante que practiquemos esta doctrina, pero a este nivel. Lo único que yo quiero es lo mejor para mi hermano. Por eso, lo que tú mires, lo que tú oigas, lo que tú, donde lo mires, yo no necesito saber, hermano. Yo no necesito saber. Ni el líder necesita saber, ni tu mejor amigo, ni tu mejor amiga, nadie. Tú y Dios te dio el privilegio, y podemos usar eso, de que tú lo vistes. Y luego muchas veces, ¿pero por qué yo? Porque tú eres espiritual, porque tú tienes la respuesta,
Porque a Dios le plació en su soberanía, en todo lo que Él sabe, pasado, presente y futuro, que a ti te tocara estar en ese lugar, en ese momento, cuando tú vistes a tu hermana, a tu hermano cometer esa falta. A ti te tocó abrir el Facebook y verlo y decir, ay, ¿cómo que? Y le voy a contar al pastor, él tiene que saber esto, es el líder de la iglesia. No, no, aquí no dice eso, ¿verdad que no? ¿Lo mira usted ahí o cómo lo mira? ¿Qué dice? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea, que tú también seas tentado. Tú tienes esa responsabilidad, hermano. Tú la tienes. ¿Por qué? Porque tú quieres pureza en la iglesia. Porque esa es parte de la doctrina. Eso es parte de lo que practica la iglesia. No disciplinamos a la gente, o no va usted no va usted y habla con su hermano o su hermana para aplastarlos, hermano. Ese no debe ser el objetivo, para que se sientan mal. Y yo le voy a contar cómo soy yo sí soy bien espiritual, y yo sí soy esto. No, hermano, es para que tú te pongas en su lugar, te sientes a su lado, estés con ella, con él, y ahí estén platicando, tú dándole a conocer su pecado, abres la Biblia y lo llevas a la restauración y le enseñas, y los dos oran juntos, interceden a Dios, piden a Dios misericordia, le dan gracias a Dios por su gracia y también por su justicia, porque mañana tú puedes ser tentado, porque mañana tú también vas a querer que tu hermano venga y te haga lo mismo que tú hiciste con tu hermano. Y ese es el estilo de vida del cristiano, hermanos. Eso es lo que hacemos la iglesia. Cuando aprendamos eso, hermanos, la iglesia funciona distinto. La iglesia no permite el pecado. No crea usted que permiten el pecado. No crea usted que la iglesia va a decir, no, pues tú quién eres para decirme, es que yo soy espiritual. No soy perfecto, pero soy espiritual. Tengo una encomienda de parte de Dios. Yo te voy a decir, mira, está mal lo que hiciste. No debes haberle dicho a tu hijo eso. No le debes haber gritado a tu hija de esta manera. A tu hija la debes de respetar. A tu hijo lo debes de respetar. Mi hija, no le debes haber contestado a tu papá así de esa manera. A tu mamá, mira, se le respeta. Honra a tu padre y le empiezas a restaurar. Es que usted no conoce a mi papá. Yo sé, mi hija, pero la Biblia dice esto. Y mi hijo, la Biblia dice esto. Hermanita, la Biblia dice esto. Hermanito, la Biblia dice esto. Pastor, la Biblia dice esto. ¿Sí? Líder fulano de tal, la Biblia dice esto. Y tu actitud fue mala, no fue buena. Ofendiste al niño, ofendiste a la hermana. Es que así soy yo. No, estás mal. Y empiezas. Yo quiero restaurarte, hermano. Quiero restaurarte, hermana. Quiero restaurarte, jovencita, jovencito. Ese debe de ser, hermanos. Ese debe de ser el objetivo. Eso es lo que la disciplina hace en la iglesia. Restaura al creyente que ha pecado, que reconozca su pecado. Un texto más, hermanos. Santiago capítulo 5. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 5, versículo 19. Acuérdense, está hablando a la iglesia, ¿eh? Esto no lo puede hacer nadie más, hermanos, que los cristianos. Nadie más puede hacer esto, ¿eh? Solamente los cristianos, porque son los únicos que tenemos calidad moral, espiritual en nuestra vida. Son los únicos que podemos ayudarnos entre nosotros. Hermanos, versículo 19. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que
El que haga volver al pecador de error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá, ¿qué, hermanos? Multitud de pecados. Nunca pienses que ya se olvidó. Tienes la oportunidad de hablar. Tienes la oportunidad, hermano. No, es que ahí en la iglesia no me quieren, hermano. Es que usted no entiende. Es que ya Dios no me ama y ya estoy adicto a esto. No. Si alguno de vosotros, entre vosotros, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No sé si usted alcanza a ver ahí, hermanos, la fuerza o el potencial o la magnitud que tenemos como cristianos. Y no que usted, aquí no hay CIA, no hay FBI, no hay investigadores a ver cómo anda viviendo el hermano. Ahí la puerta, el carro, quiero ver cómo se mira adentro del carro. A ver si trae, bueno, ya ni cassettes, no hay nada de eso, ¿verdad? Ni CD ni nada. A ver qué hay ahí, qué estás escuchando. No, hermanos. No haga eso. Es que yo miré al hermano que traía ahí una cruz. No somos CIA, FBI, no hay eso en la iglesia. No. Simplemente tú, en esa manera, donde tú de una manera u otra te das cuenta que no está bien, o el hermano no vino, ¿dónde está el hermano? Pues claro, va a haber personas que te dicen que ya no me hables, hermano, ya no quiero saber nada, y ya déjame en paz. Bueno, la sangre de él no va a estar sobre ti, va a estar sobre él porque él o ella rechazaron. Dice la palabra de Dios para todos: hermanos míos, si alguno de ustedes puede haberse extraviado del camino de la verdad, también es posible que otro de ustedes lo ayude a volver. Recuerde esto: el que lo ayude a volver de su error lo ha rescatado de la muerte eterna, y así verá muchos pecados perdonados. Hermanos, que seamos un instrumento para restauración y no de condenación. Usted mira una persona que usted sabe, porque sabe que no está bien, no lo condene. Ni Cristo hizo eso. ¿Se acuerda Juan 3, 16, 17? Que Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. No, simplemente tú le das la palabra, lo restauras, le ayudas, lo traes una vez más. Y si ese hermano acepta su pecado, se arrepiente, pide perdón a Dios, Dios lo perdona, hermanos. Claro, va a haber una consecuencia, va a haber lo que le llamamos un proceso dentro de la iglesia, de la comunidad cristiana, aún en el liderazgo, ministerio, todo es un proceso. Pero a lo menos el hermano ya está aquí y es consciente de su pecado y ha pedido perdón y está dispuesto a todo lo que es la disciplina de la iglesia. Y esa es otra cosa que vamos a estar tratando más adelante: es cuando una persona realmente se arrepiente, acepta la disciplina y la acepta de corazón, porque entiende lo que leímos en Job, que es afortunado, es una persona altamente bendecida porque está siendo corregida y no se pone al tú por tú, sino que acepta. Y otra cosa que se aprende es que no se pone tiempo, no le pone tiempo, entiende que es un proceso y Dios va a estar en el proceso de todo. Necesitamos hacer eso, hermanos, restaurar. Ese es el propósito, de restaurar al creyente que ha pecado y que reconozca su pecado. Es importante porque si no reconocemos, hermanos, nuestro pecado, entonces no hay arrepentimiento genuino. Por más orgulloso que usted sea, hermano, yo sé que por ahí usted puede tener la razón, hay que soltar eso. Hay que soltarlo. Una vez platicábamos un hermano
yo trocante de eso, puede venir un niño y no necesita tener la autoridad ministerial, la autoridad de liderazgo y decirte una verdad. Y no más porque ese niño te lo está diciendo, no tiene valor. Tiene que ser el pastor, tiene que ser el líder. El niño te puede decir algo que trae un valor que te tiene que llevar a los pies de Cristo, al arrepentimiento. ¿Te lo puede decir? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Hazte para allá, porque tú qué sabes. No, al contrario, Señor, gracias. Porque probablemente el niño va a tener más sensibilidad, más amor que un adulto, porque los adultos somos bien tremendos. Más cuando no nos cae bien la persona. Es más, deseamos que se vaya de la iglesia. Así somos. Así somos. Deseamos que se vaya. Es más, deseamos que ni regrese. Sea pastor, sea líder, quien sea, que ni regrese. No lo quiero ver aquí. Y el día que vengan, yo no vengo. Así somos. Qué tremendos somos, ¿sí o no? Así somos. Pobre que lo traigas. Y el perdón y la restauración. O no, hermano, no nos pasa eso y como que perdemos de realmente quiénes somos. Hermano, créamelo, Pablo fue a iglesias donde él había consentido en la muerte de muchos de esos hermanos de la iglesia. Pablo consintió la muerte de muchos hermanos de la iglesia. Pablo consentió. Pablo aprobó la muerte de Esteban. Ahí estaba, le llevaron sus vestidos y Pablo aprobó la muerte de Esteban. Como Pablo tuvo que ver mucho con los hermanos que fueron arrastrados a las prisiones, pero Pablo regresó a esas iglesias a predicar. ¿Y cómo cree que lo recibieron los hermanos? Pablo habla a la iglesia de los romanos y le dice: si tu enemigo te pidiere de comer, ¿qué le vas a dar? ¿Las obras? No, le vas a preparar un platillo, le vas a dar agua, le vas a dar qué comer. Se nos ha olvidado eso, hermano, porque miramos las cosas, como le digo, de una manera mundana. La iglesia así no es, hermano. Al contrario, nosotros queremos que nuestro hermano se restaure. Amamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, por nada. Y quien te haya hecho daño, si saliste de una iglesia y te hicieron daño, tú debes llorar por esa persona y desear lo mejor para ella o para él. Y si puedes hablar con esa persona y platicar con ella, mucho mejor. Y si fue tu pastor, tu líder, quien haya sido, y tener una plática, un cafecito y poner todo en la mesa y tú ser libre. Yo no estoy hablando, esa persona sería otro contexto, no, pero tú estás en bien y jamás puedes hablar mal de esa persona, jamás la traes a la mesa, jamás la traes a la plática. ¿Por qué? Porque ya fuiste perdonado, ya perdonaste. Hermano, créamelo. ¿De qué está hablando? De eso mismo. Porque tú quieres que esa persona se restaure, tú quieres que esa persona esté bien. Tienes todo el derecho. Ahora, si esa persona te rechaza y todo eso, pues tú quedas limpio. La sangre de Dios no está sobre ti. Tú eres libre de toda culpabilidad. Si necesitas hacerlo, hazlo. Es mi consejo. Órale a Dios. Habla con esa persona, háblale, haz todo lo que tengas que hacer y tú estarás limpio, tú estarás sano y tu vida tomará otro rumbo más excelente, hermano. Amén. Póngase, vamos a orar y darle gracias a Dios.